Continuamos con mucho más contenido aquí en Despierta RD, el equipo mejor informado de la República Dominicana. Recibimos en nuestros estudios a una mujer, señores, de armas tomar, con una trayectoria muy importante en la política dominicana. Es ella, Alexandra Izquierdo. Doña, muy buenos días. Buenos días, qué Qué presentación, Dios mío. Bienvenida. Qué presentación, muchísimas gracias. Me siento. Bienvenida, Alexandra, caramba. Gracias, Un gracias. placer tenerla Mucho aquí. tiempo de. Claro, la reformista la entrevistamos. Pero sigo siendo Sigue siendo reformista. Sigue siendo, ¿verdad? Corazón. Ay, De corazón. ve, así es. Sí, porque eso es un sentimiento. ¿Y practica eso? Esas enseñanzas del doctor Balaguer. Total, siempre. Siempre. Y agradecida de él toda mi vida, hasta que yo falte. Porque tuve un tiempo trabajando con él diario y no tuve más que respeto y reconocimiento de parte de él. Porque Diario. a veces uno se pregunta, ¿ser reformista y ser balaguerista es lo mismo? Mira, Por lo menos en el tú contexto puedes dominicano. ser balaguerista sin ser necesariamente reformista. Ok. Yo, en principio, cuando empecé a trabajar con el presidente, yo no era del partido. No. No, el presidente me nombró porque Anicia Risi le dio mi nombre y me recomendó para la dirección de, bueno, en ese momento era renta interna. Sí. Renta interna, que Quesada se había ido a Nueva York. Sí. Tenía 4 meses sin director. Y él ni sabía quién yo era, excepto que yo había estado en Seguro San Rafael y yo había renunciado en Seguro San Rafael, lo cual siempre se dijo que a Balaguer no le gustaba que se renunciara. Y él preguntó que por qué yo me fui Había de San renunciado. Rafael. Y le dijeron que porque no me dejaron trabajar como yo quería. Y ahí mismo me mandó a nombrar. ¿Dónde la nombró? Yo dije de DGI, ¿no? En rentas En internas. rentas Rentas internas, Ni siquiera cómo se llamaba que antes. así es que estaba dividido, estaba impuesto sobre la renta y renta interna, aunque él me puso en impuestos sobre la renta también en un momento que se murió Florencio Silva. Ok. Doña, ¿cómo Balaguer, usted ve? disculpa, Cristian, vivió rodeado de mujeres. Usted, quizás en ese momento sin experiencia de Estado, y usted una Sin referente. ninguna referencia de Estado, tú lo estás Usted es una diciendo. referente cuando se habla de mujeres políticas en nuestro país. Ya tiene una trayectoria recorrida, pero ¿qué peso tiene hoy ese legado de Joaquín Balaguer en la política dominicana? Mira, a mí me impresiona el peso que tiene. Yo lo veo muy, muy alto. Nosotros, tú te pones a ver televisión, por ejemplo, los programas y los entrevistados. Es raro el que no menciona a Balaguer. Sí, claro. Aún fuese antibalaguerista en su momento. Pero los ejemplos que hoy se dan en la política, la referencia, como tú dijiste, un referente, de Balaguer es extraordinario, es impresionante. Por lo tanto, yo entiendo que el peso de su enseñanza, su forma de gobernar, es en este momento un ejemplo. Doña Alexandra, ¿cómo usted ve hoy la sociedad dominicana, de alguna manera, el rumbo que va tomando? Nuestro país ha tenido un desarrollo económico sostenible en el tiempo, pero que ahora, digamos, después del COVID ha tenido como una especie de freno relativo. Incluso ya el gobernador del Banco Central habla de un 2.5% de crecimiento para este año, cuando al inicio de 2025 se planteaba el doble, se planteaba un 5%, que era la expectativa de crecimiento. Que ese es el que se venía. Ese es el promedio, El que exacto, venía ese era el como promedio que promedio, teníamos un en República 5%. Dominicana. Entonces, Exacto. ¿cómo eso puede impactar políticamente, socialmente, en medio de discusiones laborales, de una serie de temas que afectan sobre todo el bolsillo del dominicano? Mira, en realidad hay un descrecimiento, o sea, y admite el Banco Central cuando dice que piensa que se va a terminar con 2.5, aunque la CEPAL habla de un poquito más. La CEPAL dice que puede ser 3.5. La inflación se ha mantenido como la meta que el banco ha querido, que es 4 menos 1 más 1. Obviamente, esa inflación se ha reflejado en los quintiles, porque lo que costaba 100 hoy debe costar 104. Pero, y obviamente el mismo banco admite
que es quien da el 7 de octubre, da la información, que sí, que ha habido aumento en los precios de la parte de la canasta familiar. De todas formas, la incidencia de factores exógenos, la inestabilidad en la economía, no cabe duda que lo que se hace en Estados Unidos, siempre se ha dicho, que si allá da gripe, a nosotros nos da pulmonía, nos afecta a nosotros. Y por más que se ha hecho una labor encomiable de parte del gobernador del Banco Central, que ha sido extraordinario, algunos que otros efectos hemos tenido. Poco ha sido, y más que tú mencionas la pandemia es una realidad. Aunque ya, pues, alejada en el tiempo, ya tenemos, 5 o 6 años que sucedió, algunos efectos sí pueden haber quedado en cuanto a deudas y compromisos que hizo el Estado para poder sobrevivir en aquel momento. Y políticamente eso tiene un efecto en la sociedad que pueda, por ejemplo, redireccionar el tema del partido gobernante, incidir en manifestaciones y protestas en alguna etapa digamos, de estos años que quedan por lo menos hasta el 28. ¿Usted cree que eso pueda tener algún nivel de afectación? A veces siento que hay protesta, que hay disgusto. Yo me sorprendo mucho porque las elecciones apenas hace 1 año y pico, ¿verdad? Sí. Que sucedieron. Oye, me le dieron todo el poder al PRM. Se le dio. O sea, nosotros con la democracia dominicana a veces no nos sabemos manejar, como que no es perfecta. Se excedió el pueblo. Pero claro que sí, yo creo que se debe hacer algo donde, si ya tenemos un partido gobernando que fue mayoritario en las elecciones anteriores, aprovecha y dale un poco de poder a otros partidos para que el manejo... El equilibrio. Haya equilibrio, exacto. Sin embargo, no bien pasan esas elecciones que ya empieza la gente a no estar conforme. A veces yo pienso que se hace oposición por hacerla. Y obviamente, y yo entiendo la oposición, tienen que agarrar cualquier detalle, porque perfecto no va a ser un gobierno, ¿verdad? Cualquier detalle para entonces poderlo, ha manejado muy bien el problema que ha habido de la inversión pública, lo ha atacado, la oposición ha atacado bastante, el que las obras, que si se da un palazo, ¿qué dice ahora? Sí, Palacio y Picasso. Ya no es Picasso, ya es Cambiaron Palazzo. Picasso por Palazzo. Ahora es Palazzo. Sí. Y entonces, que no terminan las obras, bueno, son debilidades del gobierno. Yo creo que la inversión pública ha estado muy débil y eso hace mucho daño en un Alexandra, país. es muy temprano para hacer este tipo de predicciones, pero ya hay encuestas que comienzan a salir sobre posicionamiento de figuras que pudieran ser el relevo del presidente Abinader. Hace de media creo que salió esta semana. Exactamente, el presidente Abinader, por ejemplo, las 3 figuras principales que ocupan la preferencia de los votantes, está David Collado, está Omar Fernández, Carolina y el presidente Fernández. Esa Bueno, veteranía, y está Francisco Javier. Francisco Javier. Sí, por el PLD. Abel El PLD. Exacto, sí. Abel no está tan alto, pero ya ponen a Francisco Javier por encima en las encuestas. Sí, ya en lo que tiene que ver con la depuración de esas figuras tan importantes que le hemos mencionado, que pudiera sustituir al presidente de la República para el año 2028, ¿cómo observa, Alexandra, el escenario para el 28? Bueno. Con estos jóvenes que están ahora mismo siendo número 1 en... Hay algo en la mesa que no es común, y es que desde muy temprano sabemos que Luis Abinader no va. Exacto. Eso Gracias, hace señor. que eso hace que ha habido dentro del PRM un desborde de personas aspirando a la presidencia. Yo pienso que eso es una manera de yo aspirar a la presidencia, hacer un grupo fuerte de trabajo para negociar un buen cargo con alguien, el cual
sería el electo en unas primarias. Correcto. Pero para yo lograr esa negociación, yo tengo que hacer un trabajo político, hacer un equipo de trabajo, y entonces eso me ayuda a lo que yo negocie con aquel que logre ir a la candidatura presidencial por las primarias que se puedan hacer. Entonces, si el presidente Abinader todavía no estuviera con la seguridad que hay ya de que no va, Sí. eso estuviera mucho más soterrado. Que no es que no existiera, pero soterrado si pudiera, no tan abierto. No obstante, el presidente ha manejado bien ahora el hecho de que ha parado ese proceso de campaña que se estaba desarrollando en el partido hasta niveles que yo pienso que casi sus propios trabajos, porque siguen en las posiciones del gobierno, Sí, sí. podrían estar descuidadas. Y el peligro que se use recursos del Estado para hacer campaña, porque son funcionarios del gobierno. Correcto. O sea, con eso tienen que tener ¿Tiene mucho posibilidad de la cuidado. oposición de volver nuevamente al poder? La oposición, en sentido general. ¿tiene Mira, me posibilidades? preocupa ¿Qué le preocupa? que está dividida. Ok. Y dividida se le hace difícil. Ese es lo que yo aprecio. ¿Quién pudiera ser Porque- la figura que aglutine esa oposición ahora mismo? Para mí, Leonel Fernández, La aglutina. si decidieran ponerse de acuerdo. Quisiera ponerse de acuerdo. Él y Danilo. ¿Eh? O Él y Danilo. Él y Danilo. Y yo creo que él sería el candidato, no Omar. No Omar. En caso de. Sí, Omar tiene mucho futuro. Sí. Y va por excelente Camino. vamos a llamarle, ¿verdad? Ahora estaba hablando de que se deben indexar los salarios, pero él no habló de que para indexar los salarios hay que entender que no hay dinero y que debería eso estar unido a una reforma fiscal. Él habla de lo que dice la ley, es que la ley lo dice. Ujú. Pero que cuando tú dices que llevar los salarios a 51 mil 52.000. 22.000 pesos. pesos, ¿verdad? Estaría... Eso significa no solo que el que gana hasta 52 deja de pagar impuestos, pero del que gana más de 52 se le reducen los 52. compone la escala salarial. Exacto. O sea, si yo gano 75, yo voy a pagar Claro. por 25. O sea, hay un... Que le acompaña eso de una sugerencia al gobierno. Y él le dice, mire, ustedes tienen un problema grave en la focalización de los subsidios, porque ustedes están subsidiando gente que gana hasta 40 como el mil pesos. combustible. No, gente con la tarjetica de Supérate, de Aliméntate, ustedes están subsidiando gente, el 37% de la gente está subsidiando, es gente que recibe cerca de 40 mil pesos. Y lo dice, mira aquí Los donde dice el Banco subsidios- Central. Entonces, no. ahí ustedes se ahorran 10.000 millones de pesos. Lo que pasa es que lo primero que hay que hacer en cualquier reforma que se quiera hablar es revisar el gasto. Lo primero, desde que tú le hables al pueblo de los gastos y los que va, solo gasto en un principio, y que le diga se va a mejorar esta situación, bueno, una serie de gastos que la gente rechaza. Hay economistas de mucho prestigio que se han cansado de decir que no se puede seguir subsidiando el combustible a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú le estás subsidiando al que tiene un Mercedes-Benz como el que anda en un motor o en... O una chatarra cualquiera. Exacto. Te le estás dando el combustible al mismo precio. La diferencia puede ser que el Mercedes-Benz use combustible del más caro, del especial, pero como quiera, el subsidio, que es alto, no está focalizado. Y así hay muchísimos, tú acabas de decir uno, que deben ser revisados, más los que son la cantidad de subsidios que hay, que la gente rechaza, que existen, que se le... Usted decía en un eslogan suyo de campaña que lo que estaba viendo se cambiaba. que lo bueno no No se se cambia. Sí. Sí, Mi no programa cambia. se llama Lo bueno con Alessandro Con Izquierdo. Alessandro Izquierdo. Entonces, ahora mismo
dentro de la Fuerza del Pueblo se han hecho encuestas que han sido publicadas en el que el propio Omar le lleva 20 puntos a su papá. Entonces, ¿cómo puede ser el candidato si el hijo le lleva 20 puntos? Bueno, yo supongo que irán ahí a primaria. ¿Usted cree que vayan a primaria? A enfrentarse ¿Usted cree? papá e hijo. Bueno, para que No, sea democrático el asunto, Sí. si están haciendo encuestas y está sucediendo eso, a menos que el papá, si tienen está, capacidad de si concertación, está de acuerdo a esas encuestas y entiende que el hijo tiene más oportunidad, yo no tengo duda que el papá lo cedería. Leonel, ¿usted Porque cree? Leonel lo que quiere es que el partido gane, entiendo yo, Sí. que debe ser así. Hay que ver si no hay ego entonces. Bueno, habría que ver. Y ellos estudiarán su asunto Ahí habría que interno. aplicar lo que el doctor Vargas decía, poner el oído en el corazón del pueblo. Una de las cosas que hay que aplicar es esa, para saber qué quiere la gente, obviamente, porque tú necesitas el voto, y si yo he dicho siempre en este proceso que lo que haga Omar y lo que haga su papá es positivo. El trabajo que están haciendo es lo que yo te dije ahorita. Sí. Yo sumo gente a mi favor, que luego yo te lo voy a poner a disposición de uno o del otro. O sea, ellos los dos, si siguen el trayecto que llevan en términos de aceptación, porque yo lo percibo así, y resuelven el problema de la división, ellos pueden tener mucha perspectiva, el que esté en mejor condición. Ya Cualquiera es de un los problema dos. interno. Miren, ¿cuáles temas puntuales usted cree que el presidente Abinader se debe enfocar si quiere perseguir que el PRM vaya o siga en el poder de aquí a 2028? Porque Gilbert hablaba, poner el oído posibilidades. en el corazón del pueblo. Mira, Abinader, tú dices, tiene que O trabajar. el gobierno. Tiene que trabajar para que su partido se quede. Que yo dudo que él lo quiera, pero está bien. Ajá. ¿Y por ¿Cómo qué? así? ¿Por qué? Espérese, ¿cómo ¿Por así? qué? Él es para atrás eso. Fue llegó que lo Vladimir, dije, fue que un me patazo. equivoqué, fue que me equivoqué. Fue que me equivoqué. ¿Cómo así? Espérese, ¿Cómo? Sí, espérese. explíquenos. No me equivoqué, Explíquese, perdón. está bien. Hágame el análisis de la equivocación, entonces. Hágame el análisis de la Sí, equivocación. sí, sí. Céntrese Del ahí. equívoco. Ajá. Él tiene que hacer un trabajo interno para que, como presidente de la República, para que los candidatos o el candidato que se elija internamente pueda continuar, porque si no, no lo va a lograr. ¿Qué pasa? La corrupción es algo que la gente lo ve, la ¿Y gente hay corrupción en común. este gobierno? No. ¿Senasa qué? No hay corrupción. Oh. O sea que eso podría de alguna forma, hay dos temas ahí que usted, digamos, menciona, pero que yo lo interpreto así. ¿Podría el presidente tener El debilidad? problema más grave que tiene el gobierno ahora mismo es Senasa, ¿eh? Senasa. Es Senasa. Eso es grave. Yo creo que él lo tiene muy preocupado. El tema de Porque además tiene un amigo envuelto. Sí. ¿Cuál es ese? el director de... Pero él decía en una semanal que él tiene amigos, pero no cómplices. Bueno. O sea, si usted es Él lo amigo dijo mío y está también involucrado, en- se va, él lo que se dijo vaya. en un tuit también. Pero es un problema serio. Pudiera perder las elecciones el PRM. Yo entiendo que él comentó que no quiere imaginarse que le suceda otro caso similar. Que no quiere que fuera a repetirse esa situación. Porque es muy complejo el problema. El caso de Senasa. Sí, es muy complejo, hay muchos asuntos. Digo, que no sabemos, tenemos que esperar qué es lo que va a decir el Ministerio Público, que Está muy parece, callado. Y no es quizás- parece que le ha dado Pero, trabajo. Y no es quizás están parte del- investigando. Y no es quizás parte de la involución, no, del discurso del gobierno, pero el gobierno llegó con un discurso de transparencia y de lucha contra la corrupción precisamente, que la gente sentía que ocurría con el PLD, que fue el último partido en gobernar. No puede eso, digamos, convertirlo en más de lo mismo al PRM en esta etapa de su gobierno. Ellos se defienden, el PRM, con que lo están denunciando en su propio gobierno. O sea, denunciando lo que surge, vamos a llamarle, en los actos de corrupción dentro del gobierno. No que ha sido como sucedió ya cuando sale el PLD, que después que sale,
es que le han sacado actos de corrupción. Pero en este caso han habido muchos, lo que pasa es que uno va como borrando. Y no Mira el será eso un narcotráfico. elemento, perdóname, Ajá. ¿no será eso un elemento, precisamente? Usted decía, el presidente, yo no sé si esté muy seguro de que quiere que su partido gane, y no será ese el elemento que motive al presidente a mantener al PRM en el gobierno, evitar salir para que le saquen los casos de corrupción, porque en la oposición es que salen los casos de corrupción. Cuando uno sale del gobierno es que se da cuenta si un gobierno Pero es si corrupto, tú ¿verdad? lo negocias te puede ir mejor con la oposición. ¿Usted entiende que le puede ir mejor? Con la oposición. Negociarlo Te con voy la a decir oposición. algo. Yo tengo... O sea, esto en caso de que gane la oposición. Antes. Antes. Ok, hablando de una veterana. Asegurar y hacer los amarres para evitar que vayan entonces Yo para la creo, yo nunca pienso que Balaguer no quería saber de Jacinto. No. Lo que pasó fue que él consideró que podía ser mejor su gestión futura con otro partido. ¿Por qué? Porque, mira, Balaguer iba a la gente, a la Máximo Gómez, testigo yo, yo era de las que iba. A mí me dieron 2 bicicletas ahí. Ah, tal vez te di yo alguna, Sí, sí, sí. porque yo repartí. Claro. La gente, la Máximo Gómez parecía el Palacio Nacional. Ahí no faltaba gente visitando a Balaguer. Si el presidente hubiera sido Jacinto Peinado, llámese Partido Reformista, jamás va la gente a la Máximo Gómez. ¿Qué hizo Balaguer? Él se la ingenió, buscó la forma de quedar con poder, porque se quedó con el Congreso. Abinader debe de hacer lo mismo que Balaguer. No, yo no sé lo que él debe hacer. Y con el tema del narcotráfico, breve, muchos escándalos de gente del PRM involucrada en ese delito. Qué pena, qué pena. Eso se irá confirmando, si se verá si finalmente es cierto o no, si lo condenan, porque todos están realmente vistos fuera del país, excepto esta niña de La Vega. Sí, Pilarte, Claro. Rosamalia Pilarte. que ya fue condenada aquí, y bueno, y Miguel Gutiérrez que fue condenado también fuera, pero ya fue Pero ya cumplió. realmente Sí, 5 eso años. es algo bien, que le hace mucho daño al partido. No hay duda. Doña Alexandra, muchas gracias, un placer mío, conversar el mío. Tienen casi de en tantos narcotráfico, temas con ¿Eh? usted. Casi, ellos no tienen casi en narcotráfico, son como 20. Ojalá que se repita la visita aquí. Bueno, depende de ustedes. Claro que sí. Las claro. puertas abiertas siempre, gente Mientras querida. no sea el día que yo grabo, que son los Claro miércoles. que sí, claro que sí. Cuídense mucho, gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana. Cuídese. Sigue en sintonía.